Muy buenos días, qué bueno poder conectar como cada mañana con todos ustedes llevándoles información en salud y bienestar. Hoy recibimos en esta cabina a un amigo querido de esta casa y hacía mucho, porque las veces que él había venido anteriormente yo no había estado, así que enhorabuena recibimos al doctor Andrés García, ortopeda, traumatólogo especialista en cirugía de columna. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Dalma. Gusto y placer de estar aquí con ustedes y vamos a hablar de un tema importante. Es un gusto recibirle, pero lo Exacto. que no es un gusto es el tema que vamos a hablar. Exacto, así es. Lamentablemente leía las noticias, ¿verdad? Recientemente y dice que el primer bimestre del 2025 en la República Dominicana llevamos reportados más de 355 accidentes, doctor. Y ustedes como traumatólogos, lo que están viendo en las emergencias, tanto usted que tiene la experiencia privada como pública, Así es. pareciera como que es de alarmarnos. Sí, sí, realmente es preocupante la situación que estamos teniendo en nuestro país con esto de los accidentes de tránsito, porque el asunto no es solamente el daño material que ocurre cuando tenemos un accidente, sino que también es la parte del paciente y de todo el entorno que ocurre o que se afecta cuando ocurre un accidente de tránsito. Porque yo siempre digo a veces, cuando uno ve una, tú sabes, una de esas travesuras que ve en la calle, ¿verdad que sí? Ay, uno dice, ay, Jesús, si él supiera que nada más no es el motor que se va a afectar o el carro, sino su vida o una lesión permanente o temporal. Yo le agrego a eso, a muchas veces de las inconsciencias, porque tiene que ser por inconsciencia, digo yo, no solamente eres tú, sino cómo afectas a otros, le buscas una desgracia a otra persona que ni siquiera está en el día, ¿verdad? Para que suceda, porque yo entiendo, doctor, que hay allá afuera muchas personas con mala educación al volante. Sí, la verdad es que cuando ocurre un accidente de tránsito, la mecánica familiar o del individuo cambia. O sea, ustedes no se imaginan lo que es que tenga que dejar de trabajar el afectado, si por alguna razón lo llevan a la cárcel, para que sí, o lo encierran, para que sí, como hacen medidas de prevención. Pero es la familia tiene que estar cuidando al paciente o la persona afectada. Ese daño emocional que ocurre en todo el entorno. Entonces es un asunto que debemos de verlo más allá que simplemente los daños materiales que ocurren cuando ocurre un accidente de tránsito. Entrando en materia de salud y cómo impacta, porque aquí hemos hablado de ustedes, o sea, si nos detenemos en el tema de salud emocional, de cómo se afecta esa salud económica y cómo esto incide en la salud integral, el tema de las lesiones ortopédicas, doctora, a la hora que llega una emergencia directamente por un accidente de tránsito, y esto ya no perdona. Hemos visto la última semana el registro en las noticias de médicos involucrados Sí, que sí, sí. lamentablemente han perdido la vida, o inclusive en San Francisco recientemente unas bioanalistas. Entonces, como estas lesiones, muchas veces insalvables, pues sucede y llegan a la emergencia. Sí, cuando tenemos un paciente que ocurre un accidente de vehículo de motor, sea bicicleta o un automóvil, generalmente las lesiones pueden ir desde muy simples, como un simple laceraciones, rasguños, un esguince, un trauma contuso, hasta fracturas de los miembros superiores o inferiores, una fractura de fémur, una fractura de tibia, una fractura del húmero, lesiones en los órganos, ¿verdad que sí? Pulmón, lesiones a nivel abdominal, trauma cerrado de abdomen y no de menos los traumas cráneoencefálicos, esos traumas a nivel craneal donde el paciente puede quedar con una lesión importante y que puede ser hasta nefasta. Entonces, muchas veces esas lesiones no son únicamente como la gente piensa, tuve un accidente y salí caminando. No, no, puede ir más allá. Entonces, hay que tener en cuenta que muchas veces esas lesiones pueden ser simples inicialmente o no verse en el Ahí va la individuo. O sea, no pregunta. tiene un accidente y el individuo, no tengo ninguna fractura ni nada, pero la lesión puede estar interna. Puede haber un trauma cerrado, es decir, una lesión a nivel hepático, una lesión a nivel del vaso o de algún órgano de la cavidad abdominal y producir una lesión importante, un sangrado masivo. Esas son las lesiones en pacientes que dicen, pero él salió caminando, él se paró solo y después entonces no sabemos qué Exactamente. fue lo que ocurrió. Exactamente, es el paciente que, bueno, se ocurrió el accidente, en un cierto momento estaba bien y comenzó a los minutos después a desvanecerse.
y a perder la vida o a entrar en shock, porque tuvo un sangrado masivo interno que no se veía afuera, pero estaba ocurriendo dentro. Así también como las lesiones a nivel de tórax, 1, 2, 3 costillas que se puedan fracturar, pueden perforarte un pulmón, una pleura y producir un neumotórax a tensión. También están los escenarios, doctor, en accidentes. El ser humano, pues bueno, con los avances, con el tema de las redes sociales, tenemos lo que van a grabar, pero también tenemos que hay personas que quieren ayudar. Y en ese hecho de ayudar, pues viene el desayudar, cuando mueven un paciente ante un accidente, entonces eso hace que tal vez, bueno, en el lenguaje, usted me va a ayudar, ¿cómo se dice? El lenguaje más médico, más clínico, atrofian tal vez cierto hueso en el movimiento. Sí, cuando ocurre un trauma violento de alta energía, ¿verdad que sí? El paciente a veces es difícil comunicarnos con ellos, identificar. Por eso las personas que van a socorrer a ese individuo que tuvo esa lesión deben de tener al menos los conocimientos mínimos de un traslado y movilización de un paciente. Porque pueden ocurrir fracturas, vamos, en este caso voy a ser muy directo, de la columna, que no haya ocurrido una lesión de la médula espinal. Para ponerte un ejemplo simple. Y cuando ocurre o hacen el movimiento, la manipulación de manera inadecuada del paciente, pueden ocurrir entonces esa lesión o empeorarse también. Porque a veces ocurre una lesión, queda inestable, pero no lesionó la médula espinal, y con el traslado inadecuado o la mala colocación del paciente, puede venir esta lesión a nivel de la médula espinal y producir ese daño y quedar incapacitado el paciente. Entonces, por eso es que siempre se dice, no lo toque, no lo mueva, espera que llegue el equipo médico o de paramédico que haga la movilización. Obviamente, si el paciente queda en el medio de la autopista, que no se pueda, uno puede intentar, pero siempre utilizando las medidas adecuadas. Y esto es proteger siempre la columna cervical y movilizarla de la manera que se pueda y hacer lo que se llama movilización en bloque. De hecho, así como nosotros, voy a decirlo por aquí, como nosotros vemos muchos videos en YouTube de animaciones, ¿verdad que sí? O en Instagram, yo invito a las personas que busquen en YouTube qué es la movilización en bloque. Y aparecen instructivos básicos de cómo poder trasladar a un paciente. Ya que nos estamos instruyendo en tantas cosas que no tienen, ¿verdad?, nada positivo, pues también hacerlo para poder ayudar en un escenario. Exactamente. ¿Qué entonces en ese sentido, qué papel juega la rapidez de movilización de un paciente en un accidente de tránsito? Porque tenemos los mecanismos de respuestas en nuestro país, sin entrar en factores políticos ahora mismo, ni cuál es la queja con el 911 versus quiero ayudar, pero el paciente está en un momento determinante. Sí, ¿cuál sería su recomendación? Tú sabes que desde que ocurre un accidente de tránsito, lo que debemos de hacer es activar el mecanismo, los organismos de emergencia, 911, llamar, alertar. Siempre se habla de lo que es la hora dorada, que es el tiempo de aproximadamente 60 minutos, donde uno tiene para dar esa ayuda rápida al paciente. Eso ocurre inmediatamente después de que ocurre el accidente, esos 60 minutos. En esos 60 minutos debe de llegar ese organismos de rescate, poder canalizar, hacer la movilización, la extracción y llevar de manera adecuada hacia el centro de salud más cercano para brindar esas medidas de soporte vital. Hay lesiones que evidentemente deben ser tratadas en el lugar. Por ejemplo, si usted tiene un desmembramiento, es decir, se le arranca una extremidad o tiene una lesión pulmonar importante que le impida la adecuada respiración o ventilación, pues ya se supone que ese equipo de rescate y de soporte debe estar entrenado para dar esa asistencia. Pero ya después que llega el paciente a la emergencia, debe estar asistido por un equipo médico que dé el soporte vital y adecuado y hacer las exploraciones secundarias y de vigilancia. Pero siempre ese primer contacto es vital. El papel que juegan ustedes como ortopedas, traumatólogos, especialistas, ¿verdad? Usted en el caso de columna, es verdad, una de esas lesiones tal vez que usted ha nombrado, cuando no hay médula y demás, ¿qué rol en ese equipo multidisciplinario que atiende un accidente a la hora de llegar a una emergencia? Muy bien que mencionas la palabra equipo multidisciplinario, porque realmente debe haber un equipo de emergenciólogos en la emergencia,
el equipo de cirujanos generales, o un cirujano general, un emergenciólogo, y el cirujano ortopeda, y en tal caso, el neurocirujano, en caso de ser necesario, o el cirujano, si es una lesión de tramo craneoencefálico, el neurocirujano, si es de columna pueden ser ambos, dependiendo si tiene el internamiento, ¿verdad que sí? Como hemos conversado. Entonces, si hay una fractura a nivel de la columna, si se identifica a tiempo y tiene compresión nerviosa, lo ideal es dar, en la medida de lo posible, lo más rápido, una descompresión, al menos brindar una descompresión. Porque a veces es difícil obtener los materiales de osteosíntesis, o sea, esos tornillos que se necesitan para fijarla, pero por lo menos con una descompresión rápida vamos a decir, no suficiente, sino adecuado, el manejo adecuado inicialmente. Pero previamente hay que hacer esa identificación de que el paciente no tenga ninguna patología que atente contra su vida, es decir, ningún problema a nivel de la parte ventilatoria, a nivel de la parte abdominal. Si tiene una fractura, lo que debemos de hacer es una inmovilización de este miembro con una férula adecuada, y luego se planifica ya para una posterior fijación, ya sea con el material que necesite, para hacer dicho procedimiento. Pero de primera intención, siempre los órganos vitales, que se mantenga la respiración, la ventilación, ¿verdad que sí? Y en la parte abdominal, que se limpie, como dicen los gringos, se esclarezca o se identifique que no, o se aclare que no tenga ningún tipo de lesión abdominal que atente contra su vida. Doctor, sabemos que ante un accidente de tránsito que lleve a estas condiciones a un paciente a emergencia y posteriormente pues a cirugía, quien toma decisiones es la familia. ¿A qué se enfrentan ustedes cuando tienen que abordar a la familia en un caso de una emergencia de esta magnitud? Y que con esto que usted le aclare, miren, esto se maneja así. Sí, realmente tú sabes que muchas veces nos vemos entre la espada y la pared, porque el paciente, uno como médico ve al paciente como si fuera uno, o debe verlo así, y tiene que ofrecerle lo mejor que uno tiene para brindarle el que tenga el mejor pronóstico y evolución de su situación en ese momento. Aunque uno no lo crea, a veces hemos tenido familiares que atentan, vamos a decirlo así, o va en contra de lo que es necesario. Pero uno como médico tiene siempre que brindar el mayor soporte para estabilizar la vida y vamos a decir, mantenerla. Ya después que eso esté estable, que las cosas estén en orden y organizadas, ya la familia puede tomar decisiones. Pero el papel de nosotros como médicos es preservar la vida, incluso en ese tipo de situaciones. Y también tomar decisiones como familia desde la calma. Y ustedes están, porque muchas veces yo entiendo, y poniéndonos desde esta parte, yo digo, yo siempre represento a la parte que no sabemos de medicina y la sociedad y la familia. Muchas veces desde nuestra propia ignorancia no entendemos por qué ustedes no dan respuesta, por qué el médico no anda rápido, por qué hicieron esto. Entonces es una lucha y una batalla que también debemos tomar desde la conciencia. Sí, exacto. O sea que es un protocolo que hay que llevar y hay que guiarse. Y también a veces la parte de emergencia es una cosa y la otra parte ya cuando el paciente está estable, que hay que hacer la siguiente, que es la parte ya de si hay que fijar la fractura, si hay que manejarlo. Por eso, vamos a decirlo así, son como 3 etapas. Vamos a englobarla así. Pero esas etapas, doctor, no le explique ahora. Vamos a ver después de esta pausa. Continuamos compartiendo en el día de hoy con el doctor Andrés García. Hoy hablamos sobre los accidentes de tránsito y esas secuelas en la salud, porque es nuestra manera de poder educar y aportar a que las cosas sean diferentes. Intentamos, doctor. Yo soy de las que dice que al final los accidentes de tránsito es una responsabilidad compartida, no es solamente del gobierno, no es una cosa de sociedad, es un tema personal inclusive. Sí, realmente hay que tener en cuenta y hacernos conscientes de que los accidentes de tránsito tienen, vamos a decirlo así, varios factores que influyen. Estuve revisando y leyendo desde el factor del estado de las calles, la señalización adecuada, el individuo que va manejando, va haciendo utilizando la vía de tránsito, y también el que va detrás o delante. ¿Me entiendes? O sea, si nosotros nos ponemos a ver, es un asunto que debemos verlo en conjunto todos. Por ejemplo, yo venía de camino para acá, para el estudio, y justamente en el elevado de aquí de la autopista venían tres
motores encima del elevado. Entonces, cuando la ley indica que no deben estar sin, motorizadas encima del elevado. sin casco protector, encima de todo. Entonces, tenemos un individuo que está violando la ley de tránsito. Segundo, no usa los dispositivos adecuados para la protección. Porque si usted se cae de la motocicleta y tiene un golpe en la cabeza, no es lo mismo que la tenga con el casco protector que sin el casco protector. Y tres, ya están las condiciones propias de las vías, más el asunto de la educación. ¿Y quién está también para regular eso? O sea, ¿dónde está? Exactamente. Entonces, es un asunto multifactorial. La parte de la educación, realmente nosotros tenemos que ver y hacernos conscientes y hacer eco de que la educación vial es importante. Y no tenemos que verlo como un asunto de, pasé el examen de conducir, sino un asunto de conciencia interna, porque usted está atentando contra su propia vida cuando viola una ley de tránsito. Entonces, a la persona se le olvida eso. Uno atenta contra su vida cuando uno se va a un semáforo en rojo, cuando conduce en estado inadecuado, habiendo tomado alcohol. El celular que distrae muchísimo. El celular y las distracciones por el celular. Entonces, son muchos factores que debemos tomar en cuenta. Entonces, yo creo que parte de lo que nosotros debemos de hacer es hacer énfasis en la educación vial y, evidentemente, endurecer las leyes de tránsito para que se cumplan. Porque no puede ser posible que tengamos tantos accidentes de tránsito en un año. Casi la última cifra creo que fue en 2000 y pico. Algo así. ¿El año cerró? Sí, el año pasado. Sí. Y viendo las muertes, es una muerte cada 3, 4 horas por accidente de tránsito. Entonces eso es demasiado, digamos. Y el punto también de, como usted dice, la ley, cómo se aplica. Yo estaba leyendo y preguntaba, hay multas que cuando pasan de un año ya. O sea, no... hay un término legal que se utiliza, o sea, ya no existe, te la tumban, como que entonces, si tú estás consciente de que tú no importa la infracción que tú tengas, no la vas a tener, entonces, ¿cuáles son las leyes que tenemos a nivel de tránsito? Porque si no cumplimos por las buenas, vamos a hacerlo por las malas, a favor de todos. Sí, debemos endurecer esas leyes de tránsito. Y segundo, algo muy importante es hacernos conscientes. La gente no se imagina voy a tocar el tema, aunque quizás no es adecuado en el momento por los asuntos que hay, pero el costo económico que lleva o que conduce tener un paciente en un hospital o en una clínica por una lesión por accidente de tránsito, que muchas veces no son recuperables. Y lo digo, o sea, aquí voy a leer las cifras. El 86.7% de los fallecidos en accidentes de tránsito son hombres. Por más que queramos las mujeres admitir de que somos empoderadas, aquí se mantienen los hogares con lo que aportan los hombres. Eso deja mucho que decir. No, y si te fijas, la edad donde ocurren el mayor porcentaje de los accidentes de tránsito es en la edad productiva, 20, 35 años. Lo puedes revisar ahí. Entonces, es penoso ver cómo las personas atentan contra su propia vida en estas situaciones. Y sobre la cifra que usted decía, doctor, hablando con los datos exactos, 3.128 vidas perdidas en el 2024. Y a lo que va del año, pues puede ser que cerremos con cifras muy parecidas. Yo pienso que esto nos motiva, doctor, y tal vez podemos también ir saludando, y usted que ha tenido una campaña permanente con este tema, pues de aquí a fin de año está bien organizar parte de esa campaña, no importa cuánto hablemos, si hablamos de otros temas, y si hablamos y ciertas casas se hacen famosas, ¿verdad? Exacto. Podemos acacarear también esto, algo se le quedará a alguno en ese ejercicio de conciencia y de asumir nuestra responsabilidad. Antes de irnos a la pausa, usted hablaba de unas etapas, doctor, que tenía el tema de los accidentes a nivel del tratamiento a la hora que llega el paciente. Siempre la primera etapa en la que ocurre el accidente hasta que llega a la clínica, que yo dije la hora dorada. Luego viene la etapa en la emergencia, donde el paciente se le da el soporte vital, se identifican si hay lesiones que atenten contra la vida, y luego la tercera etapa, digámoslo así, donde ya se resuelven si tiene una fractura, si tiene algún desmembramiento o alguna lesión importante en la piel o que necesita algún procedimiento quirúrgico, se hace en esa tercera etapa. Pero siempre las primeras 2 etapas son primordiales, que es la de la asistencia del paciente y preservar la vida. Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Y esas principales lesiones, fracturas, entonces, a raíz de? Ya esas
fractura, vamos a suponer, todo paciente que tiene dependiendo del vehículo que andaba, ¿verdad que sí? Si es una motocicleta, evidentemente. Que hay un video famoso como si el tipo de vehículo choca a tal velocidad. Bueno, ya. Pero eso se refiere a los mecanismos del trauma, dependiendo de la velocidad. Y es cierto, mientras más rápido usted va transitando, aunque tenga el cinturón, pueden ocurrir de lesiones internas, de los órganos internos. Pero en cuanto a las fracturas, tenemos fractura de fémur, fractura de tibia, como mencionamos. Y aunque usted no lo cree, una fractura de fémur o de tibia, en el caso que le vaya muy bien, debe esperar o tener de 3 a 4 meses de recuperación. Entonces, un individuo de 3 a 4 meses que no está trabajando, que está dependiendo de la familia, si le va bien, 3 a 4 meses, pero si por alguna razón no tiene una evolución adecuada o un pronóstico, o su pronóstico no fue tan bueno, puede pasarse 1 año, 2 años en esa situación de cura o de recuperación. Entonces, la verdad que tengo que decir aquí que es que no atentemos con nuestras vidas. Cuando tomamos el volante, andemos en la motocicleta, pensemos en que en las casas nos están esperando. Y que también al otro también. Tenemos que cuidarlo. Claro. Y la rapidez, el hecho de que creemos como que tenemos que llevarnos el mundo, el no tener la paciencia necesaria. El primero yo. Sí, no, y si no soy yo, no va a ser tú. No, exactamente. Doctor, estamos en nuestro segmento de mitos y realidades. Son cosas que se dicen por ahí, usted tiene que decir qué tan cierto, qué tan falso es. Bueno. Dicen que las fracturas, después de solamente se curan con reposo. Bueno, dependiendo el tipo de fractura, ¿verdad que sí? Hay fracturas que si no están desplazadas o si fue una fisura, que es una fractura que no es completa, pues con reposo y una inmovilización adecuada y el tiempo adecuado puede tener solución. Pero cuando son fracturas por accidente de tránsito, que generalmente son fracturas de alta energía, hay lesiones importantes, entonces, como yo le dije, no va a ser solamente con reposo. Va a meritar quizás al menos una inmovilización, al menos, y un tiempo esperado de mínimo de 3 a 6 semanas, casi siempre de reposo, si es una fractura de miembro superior, pero si es de miembro inferior estamos hablando de 12 semanas, 3 meses, 4 meses. Y el tema después que he escuchado familias entre cobrar el tema de riesgo laboral y todo ese proceso. No toquemos ese tema, tranquila. ¿Es otro programa? Sí, otro programa. El segundo mito del día de hoy, usar cinturón de seguridad. Esto lo he escuchado, Dios mío. ¿Puede causar más daño que beneficio en un accidente? El cinturón de seguridad, señores, vino para utilizarse. Es parte del sistema de seguridad del vehículo conjunto con las bolsas de aire. De hecho, si ustedes, no sé si se han fijado, si usted no tiene el cinturón de seguridad, las bolsas de aire no se activan. No se activan porque es un sistema que se complementan uno con el otro. Entonces, pueden ocurrir fracturas porque hay cinturones de seguridad, hay vehículos que cuando uno tiene un accidente, ellos atrapan o se retroceden automáticamente y puede ocurrir una fractura de clavícula, puede ocurrir una fractura de una costilla cuando ocurre la apertura de la bolsa de aire, pero realmente no. Usted debe utilizar su cinturón y tener en cuenta lo de la bolsa de aire porque están para protegernos. Evidentemente hay ciertas fracturas, como te dije, en la cara, una costilla, la mano, si en el momento de que se abrieran la bolsa de aire explotaran, estaban en el frente, pero no, están para salvarnos y lo han hecho. En esta parte final, su mensaje brevemente y con eso despedimos. Bueno, respeten las leyes de tránsito, conduzcan como siempre, yo digo, a la defensiva, no a la ofensiva, ¿me entiendes? No conduzcan de manera temeraria y eviten el uso de alcohol y de los celulares mientras conducen. Con estas simples medidas, casi seguro vamos a tener un buen quehacer durante nuestro tránsito durante las calles. Al doctor Andrés García, gracias por este tema tan importante, compartirlo con nosotros en el día de hoy, accidentes de tránsito. Vamos a ser parte de la solución para contar menos, ¿verdad? En este mal que nos está quejando como sociedad. Ubicado en el piso número 4 del Hospital Metropolitano de Santiago, y Andrés García en las redes sociales. A ustedes, gracias por el favor de su sintonía y será hasta la próxima vez cuando los saludemos de nuevo. Bye bye.